Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de biología para décimo grado. El tema a tratar el día de hoy es el aparato reproductor masculino. En el caso de la clase anterior, pues ya habíamos tratado lo que era el aparato reproductor femenino. Básicamente, si hablamos de los aparatos reproductores, su función principal pues es garantizar la procreación. De esta forma pues se generan lo que son nuevos individuos y también pues la finalidad eh, ecológica, por decirlo así, de lo que es la reproducción pues sería la sobrevivencia de la especie. Ahora, en el caso del aparato reproductor femenino, pues este aporta la mitad de lo que sería el organismo ya completo, que sería por medio del óvulo. Como solamente tiene 23 cromosomas, pues necesita la complementación de lo que sería los otros 23 cromosomas que son aportados por el sistema reproductor masculino que se hace por medio del acto sexual, que da como fin pues la fecundación de lo que es el óvulo y la formación de un nuevo individuo, con características tanto del padre como de la madre. Esa sería básicamente la función de lo que son los aparatos reproductores y la función ecológica de lo que es la reproducción. Ahora vamos a hablar un poquito de forma general de lo que es el aparato reproductor masculino. Está dividido en dos partes. Pues tenemos lo que son los órganos genitales externos, que estos incluyen los testículos, el escroto y el pene. También tienen los órganos genitales internos, que son los conductos deferentes, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores. Aparte de eso, pues el sistema reproductor masculino también tiene algunas glándulas anexas o auxiliares como en el caso del sistema reproductor femenino. Solo que en el caso del aparato reproductor masculino, pues esas son un poquito grandes. Tenemos lo que son la próstata y las glándulas uretrales, perdón, que esas están alrededor de la uretra. Les vamos a ver un poquito más en detalle lo que son las partes del sistema reproductor masculino. Vamos a comenzar con lo que son los testículos. En el caso de los testículos, pues son dos glándulas que se encuentran situadas en la parte baja de la ingle. Estas dos glándulas, pues, están colgando por medio de lo que es el cordón espermático, que este se conecta, pues, más adelante a ciertas glándulas que la vamos a ver más adelante. Este puede medir 5 centímetros de largo, o sea, desde acá hasta acá, y 2,5 centímetros de diámetro, o sea, de aquí hasta acá. Se encuentra suspendido dentro del escroto. El escroto es esa parte de esa bolsa de piel que se ve alrededor eh, y por medio del cordón espermático que lo sujeta. Esto se encarga de producir lo que son las células germinales que dan lugar posteriormente a lo que son los espermatozoides, y también otra función es la producción de hormonas sexuales masculinas, que son llamadas andrógenos. En el caso, dentro del grupo de los andrógenos está la testosterona, que la testosterona es la encargada de dar la forma característica del cuerpo masculino y del crecimiento del pene y del crecimiento del vello púbico y de algunas características más. ¿Alguna consulta? No. Bien, esta sería una imagen más de cerca de lo que es el testículo. En el caso del testículo, en la parte interna, vamos a observar que esta zona de acá, aquí es donde están las células germinales o espermatogonias, que son las células que dan origen a lo que son los espermatozoides. Todas estas células que están en proceso de producción acá, pues cuando ya están en un proceso de maduración, se van a esta parte de acá, a esta red que vemos acá, que esa red se llama la red de tesis, que esa conecta a lo que es este cuerpo que vemos acá, que es el epididimo, que el epididimo luego tiene una cola que vemos acá, que esta cola pues conecta con lo que son los conductos deferentes,
y sirven para transportar lo que son los espermatozoides cuando ya están listos para ser eyaculados. Bien. ¿Alguna consulta con respecto a eso del testículo? No. Bien, en esta parte de acá, esta zona de acá se le llaman túbulos seminíferos, que son esta parte de acá. La que vemos acá serían los túbulos seminíferos. Luego esta zona de acá, esta red que vemos acá, se llama la red de tesis. Y luego aquí tenemos el epididimo. Y luego después del epididimo, pues vemos la cola del epididimo, que esta conecta con lo que son los conductos deferentes. Luego aquí tenemos el epididimo un poquito más de cerca. Les voy a pedir que si tienen su micrófono activado y no es para comentar, pues que lo desactiven momentáneamente hasta que tengan alguna consulta. Si me ayudan, por favor, para que no se escuche ruido de fondo. No. Es Naomi la que tiene. Mejor déjelo así, Naomi. Creo que no se quedó pegado ese audio. Lo vamos a dejar así. Ok, bien. Entonces, tenemos acá más de cerca lo que es el epididimo. Tenemos dos partes, que sería esta zona de acá abultada, que se le llamaría cuerpo. Y vemos esa zona de acá, que sería la cola. Dice que estas dos estructuras, pues, pueden medir hasta 4 centímetros de longitud y se encuentra en la parte superior de lo que es superior lateral de lo que es el testículo, en esta zona de acá. Sí, algo que no hablé, en la parte del testículo, fíjense que este es un caso bien común en los hombres, que tener un testículo torcido. Esto se debe a un mal golpe o a veces también puede suceder por utilizar ropa interior muy apretada. Cuando esto sucede, se da un abultamiento en la parte del epididimo o en la parte del cordón espermático y eso causa enrojecimiento, causa dolor y muchas molestias. Esto, si no se trata a tiempo, podría causar que el testículo muera o que se infecte. Entonces es importante que si tienen alguna sensación rara en lo que es el testículo, pues hay que buscar asistencia médica. Luego tenemos el escroto, que sería esta bolsita de piel que se ve acá. En el caso del escroto es algo muy importante. Sirve para proteger lo que son las gonadas sexuales, o sea, los testículos, y también sirven para sujetarlos a cierta distancia del cuerpo, debido a que los espermatozoides no viven a la misma temperatura que la temperatura corporal, sino que es una temperatura un poco menor. Entonces necesitan estar un poco separadas de lo que es el cuerpo para que su temperatura baje un poco y de esa manera pues los espermatozoides no mueran. Entonces también tiene una contextura rugosa. Esta contextura rugosa es porque tiene una cierta flexibilidad. Cuando hace frío, la rugosidad aumenta y se contrae un poco el escroto hacia más cerca del cuerpo para calentar lo que son los testículos. Pero si la temperatura es muy elevada, o sea, si hay mucho calor, entonces el testículo, la bolsa del escroto, pues se relaja un poco y se estira para separar un poco más los testículos de lo que es el cuerpo. De esa manera, pues la temperatura no aumenta tanto y así no mueren los espermatozoides. Bien, ¿alguna consulta? Ahora, lo que produce esas arrugas en el testículo, pues es un músculo superficial
que eso pues está en forma de tiras en tiras que hace que se formen esas arrugas. Luego aquí vamos a ver la estructura de lo que es el pene. En el caso del pene, pues hay tres tipos de tejidos en el caso del pene. Tenemos dos cuerpos cavernosos, que lo vemos aquí arriba en la parte superior, estos de acá. Los cuerpos cavernosos son básicamente muy porosos, son una estructura vemos ahí, que esta estructura son como básicamente como venas que tienen espacios entre ellas. Esto es porque al momento de que hay una erección, el flujo sanguíneo aumenta en esa zona del pene y estos cuerpos cavernosos se llenan de sangre. La sangre hace que el pene pues aumente su longitud y aumente su volumen y de esa manera pues se pone erecto. También tenemos el cuerpo esponjoso que vemos en la parte de abajo, que también se llena un poco de sangre, pero donde más vemos a ver, donde vamos a ver más acumulación de flujo sanguíneo va a ser en la parte de los cuerpos cavernosos que vemos en la parte superior, que eso promueve que el pene se ponga eréctil. Ahora, también tenemos una estructura en la parte del final del pene que sería el glande. El glande es la zona más sensitiva de lo que es el pene y esta pues también está cubierta por una membrana de piel que a eso se le llama prepucio. El prepucio tiene una finalidad, la de cubrir esta zona de acá, como es bien sensible, entonces el prepucio lo que hace es cubrir la zona del glande y evitar que hayan rozaduras entre la ropa y el pene. Ahora, si en algunas culturas el prepucio pues se corta porque en esa zona del glande, en la parte del cuello del glande, pues vamos a ver que hay unas glándulas sebáceas que producen cera para protección de lo que es el pene, pero si esa cera, si esa grasa no se lava bien, si ese sebo que le dicen, no se lava bien, entonces puede haber acumulación de bacterias en esa zona de acá y producir una infección por acumulación de bacterias. Entonces es importante que cuando el hombre se esté lavando su pene, pues contraiga lo que es el prepucio y lava bien esa zona de ahí, porque en esa zona de ahí pues también se acumulan muchas bacterias que es lo que le da el mal olor característico a lo que es el pene. Entonces es importante de que al momento del baño pues se aseen bien esa parte de ahí. ¿Alguna consulta? Bien. Otro dato interesante es que en una eyaculación se pueden expulsar de 2.5 a 5 ml de semen. Ahora, en cada ml de semen pueden haber de 50 a 150 millones de espermatozoides. En cada uno de los ml, si estamos hablando, quiere decir que si damos el dato mínimo y serían 5 ml, estamos hablando de 250 millones de espermatozoides. Eso va a depender de la cantidad de años que tenga la persona, del hombre, de la edad que tenga el hombre, y del tipo de alimentación y del tipo de estado físico en el que se encuentre. La liberación, la eyaculación se debe a la tensión de los músculos que están en la parte baja de la pelvis y estos hacen que se presionen lo que son los conductos seminales y hay una liberación, una expulsión brusca de lo que es la sustancia que está dentro de los conductos seminales, que eso se le llama pues eyaculación. Ahora, el semen es una mezcla de líquidos. Esto también contiene, aparte de que contiene los espermatozoides, también tiene líquido seminal que está formado por secreciones de los túbulos seminíferos, la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales. No solamente son espermatozoides, sino que también tiene otras sustancias. Y vamos a ver para qué sirven. Ahora vamos a hablar un poco de los conductos deferentes. Los conductos deferentes son los que conectan lo que es el epididimo a lo de las vesículas seminal y a la próstata y también conectan con la uretra. Nada más que pasan por todas esas que ya mencioné,
Y en el transcurso, pues la vesícula seminal, así como la próstata y las glándulas vulvouretrales, pues también liberan sustancias en lo que es el epididimo, en los conductos deferentes, perdón, y este al final pues desemboca en lo que es la próstata, que va a dar, que es la que termina con la expulsión del semen. Bien, entonces tenemos dos, uno por cada testículo. Entonces se conectan con la cola del epididimo y estos se encargan de transportar el semen. Pueden almacenar los espermatozoides durante meses. Esto es importante. Puede haber espermatozoides ahí durante meses. De hecho, en los conductos deferentes, donde se termina de dar la maduración de lo que son los espermatozoides. Ahora vamos a hablar acerca de las vesículas seminales, que la vesícula seminal es esta que vemos acá, que está conectada cerca de la próstata. Y en el caso de la vesícula seminal, pues son dos largos tubos enrollados de 5 centímetros, que estirados son aproximadamente 15 centímetros de longitud. Se encuentra detrás de la vejiga urinaria. Esta sería la vejiga que vemos acá, este abultamiento de acá sería la vejiga, y producen una secreción espesa y alcalina que contiene fructosa, eh, prostaglandinas y diversas proteínas. Se mezclan con el esperma y a medida que pasa por a medida que pasan por los conductos eyaculadores. Bien, este sería entonces el primer paso. Primero llegan los espermatozoides por medio de los conductos diferentes, pasan cerca de lo que son conectan con lo que es la glándula, las vesículas seminales, y esta se encarga de liberar estas sustancias. Estas sustancias sirven para nutrir a los espermatozoides y también sirven para protección, porque las sustancias alcalinas evitan que hayan proliferación de bacterias. Luego tenemos los conductos eyaculadores, que serían dos, obviamente uno por cada testículo. Estos miden de 2 a 2.5 centímetros de longitud. Están cercanos al cuello de la vejiga y se unen con la vesícula seminal con el conducto deferente. Unen el conducto seminal con los conductos deferentes. Y desembocan en la uretra. Bien, en la uretra prostática. Ya vamos a ver más adelante qué es eso de la próstata. Bien, dice que también donde se expulsa el semen de inmediato antes de ser expulsado por la uretra. Luego tenemos la próstata y este es el famoso examen de la próstata, que lo que hace el médico aquí en este caso es venir y introducir lo que es uno o dos dedos por medio del recto para hacer un palpo aquí palpar en esta zona de acá, debido a que la próstata está muy cerca de lo que es el recto, y en esta zona pues lo que hace el doctor es simplemente tocar con su dedo para ver si no hay ningún abultamiento o alguna protuberancia extraña en lo que es la próstata, y si no hay ningún abultamiento ni nada por el estilo, pues la persona está sana. Ahora, si el doctor toca algún tipo de protuberancia en esta zona de acá, pues habría que hacer un procedimiento más extenso, que sería ya con una biopsia, y ver qué es lo que tiene aquí. Esto le sucede más que todo a las personas que ya están avanzadas en edad. En el caso de los varones, debido a la alimentación, a la mala alimentación que tenemos, al poco ejercicio que realizamos, pues la próstata a veces puede adquirir deformaciones debido a enfermedades congénitas o debido a enfermedades venéreas, o también podría ser por la alimentación o por la falta de ejercicio. Entonces puede desarrollar algunos quistes en esta parte de acá, y esos quistes pues pueden dar lugar a lo que sea cáncer. Una vez que la próstata está dañada, hasta ahí llegó el tiempo fértil del varón, porque una vez que la próstata se daña, ya no se puede eyacular. Entonces queda un poco deshabilitado lo que es el aparato reproductor en el caso de los varones. Entonces este examen es muy importante. Este examen se recomienda que las personas de 35 y 40 años pues ya empiecen a hacérselo cada cierto tiempo. Bien, las glándulas, la próstata es una glándula muy grande, es una glándula accesoria, tiene el tamaño de una pelota de golf.
está situada en la pelvis, en la parte debajo de la vejiga urinaria. Aquí vemos la vejiga y aquí está la próstata, esta pelotita que se ve acá. Esta pues tiene de 20 a 30 conductos que desembocan en la uretra prostática. Y pues ahí descargan ciertas secreciones, que son las secreciones prostáticas. Este líquido tiene una consistencia lechosa y levemente ácida, la cual contiene enzimas proteolíticas y sustancias antibióticas que contribuyen a disminuir el crecimiento de bacterias en el semen. Bien, luego tenemos las glándulas bulbouretrales, que esas son estas que vemos acá, que son las glándulas de Cooper. Este conducto que vemos acá sería la uretra. Entonces, estas glándulas pues se encuentran tenemos dos, una a cada lado. Entonces, tienen el tamaño, son muy pequeñitas, tienen el tamaño de un guisante, o sea, de un chícharo. Están ubicadas posteriormente a la próstata, dice. Y en las partes laterales. Están relacionadas bueno, tienen una relación membranosa ahí. Y secretan un líquido alcalino que protege los espermatozoides y neutralizan la acidez de la uretra. Esto es importante. Y de moco lubricante, también secretan un moco lubricante. Eso sirve a que los espermatozoides pues pasen de forma más sencilla por lo que es la uretra. Y también pues sirve para el momento de la eyaculación, cuando los espermatozoides pues tienen que seguir el camino al interior del útero y hasta las trompas de falopio. Y luego tenemos la uretra masculina, que sería este conducto que vemos acá y que desemboca en el meato urinario, que sería por donde sale también la orina. Esta pues tiene dos funciones. Esta tiene la función de expulsar lo que es la orina y también expulsar el semen. Bien, está conectada con lo que es la vejiga, pero también está conectada a lo que son los conductos seminales y por eso es que se puede hacer ambos casos. Cuando el hombre está orinando, pues expulsando orina, los conductos seminales se cierran por medio de un esfínter. Entonces se cierran y solamente pasa la orina. Cuando el hombre va a eyacular, igual se cierra un esfínter que conecta con la vejiga y solamente hay paso para lo que es el semen. Porque sería extraño eso de que fuera combinado con la orina. Aparte de eso, la orina puede contener algunas bacterias y eso pues vendría y afectaría lo que sería el aparato reproductor femenino contaminándolo. Bien. Se divide en tres tipos de partes. Tenemos la uretra prostática, que esa es la que está conectada con la próstata. Luego tenemos la uretra membranosa, que esta tiene 1 centímetro de longitud y está rodeada por los esfínteres uretrales y a cada lado de las glándulas bulbouretrales, que sería esta zona de acá. Y luego tenemos la uretra esponjosa, que es la parte más larga, que serían 15 centímetros de longitud. Y esta es la que desemboca ya en lo que sería el orificio de salida, que es el meato urinario. No sé si tienen alguna consulta con respecto a este tema. ¿No? Bueno, entonces esto sería la clase para el día de hoy. Hasta la próxima.